Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8. El libro de Hebreos capítulo 8 del versículo 1 voy a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta el versículo 13 he leído. Cuando yo era joven, tenía mucha curiosidad de la Biblia. Por esa razón, creo que yo estaba leyendo desde San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, etc., ¿no? Pero al llegar Romanos me daba mucha dificultad de comprender.
Es muy raro, ¿no? Porque yo soy coreano, por eso yo estoy conociendo el idioma coreano. Pero qué raro, ¿no? No puedo comprender lo que apareciendo y texto en el libro. Por eso yo estaba pensando que el libro de Romanos es muy difícil de comprender. En aquel entonces yo estaba teniendo un deseo de comprar una Biblia que estaba acompañada sobre explicación. Entonces comprando una nueva Biblia coreana y observando, ¿no? Donde yo no puedo comprender el versículo, pero no puedo sentir satisfecho. Varias veces yo estaba leyendo y cada versículo estaba marcando, pero no podía comprender. Únicamente me impactó un versículo, Romanos capítulo 3, el versículo 10. No hay justo ni aun uno. Es todo. Qué raro, ¿no? Yo no puedo sentir que existe otros significados de otro capítulo, otro versículo. Solamente me recordaba que no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa? En el mundo no existe justos. Por eso, mientras tanto que yo estaba orando al Señor, preguntaba, ¿no? Señor, dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? Por eso yo aprendí que para ser limpiado de mis pecados, siempre yo tenía que orar al Señor con arrepentimiento. Señor, perdóneme, yo cometí eso. Pero no llegaba la certeza de la salvación. No podía sentir que yo soy justo, porque ya siempre me acompañaba la condenación. Imagínense, ¿no? Cada día uno quiere cumplir mandamiento de Dios. ¿Va a sentir que ya ha cumplido correctamente? De ninguna manera, porque siempre se levanta en su corazón la codicia, el deseo carnal. Desde que comete de su corazón, Dios está contando como el pecado, iniquidades, transgresiones. Pero un día Dios me hizo grande cosa, es que Dios me envió un evangelista en Corea del Sur, donde yo estaba trabajando en la tienda de mi tía de la ciudad de Daejeon. Y él me explicó exactamente que antes de venir Jesucristo, y entre los israelitas, cuando cometió, tenía que traer holocausto, una de oveja o una de cabra. Al traer ante presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio. Y luego degüella, el sacerdote puede mojar la sangre con su dedo y puede pintar en el cuernos de altar de holocausto. Holocausto es que va a quemar todo, ¿no? Al pintar por medio de sacerdote, ya va a anular, va a borrar de lo que había cometido. Estaba escuchando esta palabra, me sentí que Dios había dado la manera de purificar el pecado. Sale Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32. Luego estaba abriendo Levítico capítulo 16, desde el versículo 1 hasta 23, por ahí está saliendo. Una cosa maravillosa es que Dios estaba permitiendo a los israelitas solamente un día, se llama
como el día de la expiación. Será 10 del mes séptimo. En aquel entonces, en esa fecha, se levanta sumo sacerdote como la cabeza entre todos los sacerdotes, como Aarón. Entonces esta persona prepara 2 cabríos. Luego todos los israelitas alrededor del tabernáculo de reunión de pie estaban esperando. ¿Qué es lo que están esperando? En ese día ya podía limpiar sus pecados a través de sumo sacerdote. Pero es muy maravilloso, es que iba a quitar el pecado de un año que había cometido, pero se necesitaba un sumo sacerdote y también 2 cabríos, no necesario otras personas. De primero, sumo sacerdote degolla un cabrío, llevando dentro de un plato, llevando contenido sangre que había ya muerto, ¿no? Este sacrificio, llevando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Creo que con su dedo ya rocía sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Esta tapa tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Rociando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, número 7 es perfección. Perfectamente salpicó. ¿Quién tenía que reconocer eso? Dios. Dios puede ver lo que está purificando. Al ver la sangre, cuando haya rociada, ya Dios no pudo menos que perdonar. En aquel entonces Dios ya perdonó, pero entre los israelitas no podían aceptar el perdón. Hay diferencia de tiempo. Dios perdonó, pero los israelitas no recibieron perdón. Porque para ser perdonado, sí o sí tiene que tener la fe, creer lo que Dios había perdonado. Y luego sumo sacerdote saliendo del tabernáculo y luego pone su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Busquemos Levítico capítulo 16, el versículo 21. Así dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Me llama mucha atención porque ya había limpiado el pecado por medio de la sangre que estaba rociando sobre el propiciatorio, ya limpió. Pero poco más tarde, sumo sacerdote poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío, está confesando: Señor, acá está el pecado de Israel, todas las iniquidades, todas las rebeliones, y poniéndolos. Ya había perdonado, pero ¿cómo puede sacar otra vez del pecado y pone? Según mi entendimiento, ¿no? Dios ya perdonó, pero por la conciencia de corazón de cada uno, están acumulados en sus corazones. Pero al ver
al sumo sacerdote que está poniendo su mano, podía sentir que él es mi representante. En vez de mí, él está poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando como si fuera que yo había confesado, como si fuera que había puesto mi mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Trasladó. Esa cosa debería llegar en sus corazones por ver actitud del sumo sacerdote que estaba poniendo su mano. Ya, al poner la mano de sumo sacerdote Aarón sobre la cabeza de cabrío vivo, ya todos los israelitas, entre 600,000 personas por ahí, podían creer que ya había trasladado mi pecado completo de un año que había cometido. Ya ciertamente está llegando la fe. Además está llamando mucha atención, como dice, poniéndolos. ¿Qué es lo que pone? Todos los pecados, todas las iniquidades, rebeliones. Y pone. ¿Cómo puede poner el pecado sobre la cabeza del cabrío vivo? Ustedes tienen la vista para ver, investigar el pecado. Por nuestra vista no se ve, pero pone. Es decir que nosotros y Dios, por la confianza, creer que ya cuando pone la mano sobre la cabeza del sacrificio, traspasa el pecado. Así cree. Pues una persona ya poniendo una piola o soga, llevando este animal. Pero este animal no es como cabrío normal, sino que es muy especial. Sí o sí tiene que morir para Azazel. Porque una vez al año sí o sí tenía que morir para Azazel. Azazel es la sombra de Satanás. Después de cometer Adán, ya Satanás tiene poder para llevar nuestra alma y espíritu al infierno por causa de nuestro pecado. Pues cada año estaba enviando como este animal. Eso es la sombra del Cordero de Dios, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, comparando de la palabra de Dios, exactamente sale dos cosas. Uno es, sí o sí tenía que levantar un representante en el mundo. ¿Para qué? Para que tal persona podía encontrar sacrificio verdadero, el Cordero de Dios, para entregar todos nuestros pecados. Maravillosamente que Dios nos enseña esta palabra. Busquemos San Mateo capítulo 11. El versículo 11 así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Cuando presento este versículo, la gente ¿cómo está interpretando? No llama atención que eres mayor que yo, sino que eres pequeño que todos los que están en el cielo. Juan el Bautista. Qué raro, ¿no? Está hablando que eres mayor entre todos los que nacieron de mujer, como representante, pero en vez de creer esta palabra, mucha gente está preguntando, ¿qué significa es pequeño que todos los que están en el cielo? O sea, en el cielo, ¿quién puede entrar? ¿El justo o el pecador? Esta pregunta muy maravillosa, ¿no? Porque cuando yo visito a la iglesia, preguntando a la gente, cuando yo pregunto, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador?
En aquel entonces divide dos grupos en la iglesia. Cada iglesia se divide, discusión hay. Porque dice que los pecadores se van al reino de Dios, no se van al infierno. Los pecadores. Cuando yo hablo, otra persona sí o sí va a levantar. No, el justo se va al reino de Dios. Sí, ¿tú eres justo? No. ¿Quién es usted? Soy pecador. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Solamente los justos. Por los que quedan en el cielo solamente son justos. Pero ahora, en esa época, la época de Jesucristo, mientras tanto que vive Juan el Bautista, él era pecador. Por eso, cuando Jesucristo se encontró a él en el río Jordán, le pidió que le dara bautismo. Él impedía: Señor, yo tengo que recibir el bautismo por ti. ¿Qué significa? Reconociendo que él era pecador. Jesucristo era justo. ¿Quién puede recibir el bautismo? El pecador recibe por justo. Ahora, todo lo que nacen en el mundo son pecadores. Pero entre todos los pecadores, uno fue levantado como mayor, más que todos los profetas. Incluye Abraham, David, Daniel, Jeremías, Isaías. ¿Para qué Jesucristo está hablando? ¿Para qué? Para que nosotros confiemos que Él era representante de nosotros. Como igual que, ¿no? Sumo sacerdote Aarón era representante. El día 10 del mes de séptimo de año, él solo podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, poniéndolo, cargando, le encomendó. Lo mismo, ¿no? Jesucristo, cuando encontró a Juan el Bautista, le pidió que le dara bautismo. Juan el Bautista no le quería, pero Jesucristo había dicho esta palabra. San Mateo capítulo 3, el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nosotros tenemos que interpretar que qué significa que cumplamos toda justicia. No es que cumplamos justicia, sino que toda justicia. El antónimo de toda justicia es como inmundicia, o toda iniquidad, o todos pecados. Significa que quitando el pecado de todos los hombres del mundo que recibieron por medio de Adán, llevando eso, dándoles la justicia de Dios a cada uno que cree en Él. Intercambio. Qué bueno es que Dios ordena por la ley, si una persona comete, no va a morir este hombre si supiera la manera de purificar, hacer la redención. ¿Hay la redención o no? Sí, Dios permitió que hiciera la redención. Pero ¿cómo hace? Personalmente, si comete, entonces para ser salvo,
tenía que traer el holocausto. Pero sí o sí tenía que poner su mano para encomendar su pecado, para dar su pecado al sacrificio. Y mata y sangre pinta en el cuernos del altar de holocausto, ya limpia. Y luego, por la ley, cada vez al año limpiaba todos los pecados de Israel a través del sumo sacerdote, como lo que había explicado. Pero al mundo, desde Adán hasta fin del mundo, para quitar todos nuestros pecados, ¿quién necesitaba? Dos personas. Uno es mayor que todos nosotros. ¿Quién había establecido mayor? Dios mismo levantó a Juan el Bautista para que fuera el mayor que todos los hombres del mundo, el representante. También, sacrificio original para rociar su sangre en el cielo. ¿Quién es? Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor, no por la semilla de hombre. Significa que ya Él no tenía pecado, pero un día cargó, quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Claramente Juan el Bautista estaba anunciando al mundo. Pero antes de recibir el bautismo, Jesucristo no quitó el pecado del mundo. Pero después de recibir el bautismo, ya está quitando, llevando el pecado del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de bautismo? Pero voluntariamente, ¿no? La gente no quiere creer. Qué raro. Por ejemplo, ¿sabe qué? Anteriormente yo usaba corbata color rojo, pero hoy en día como color azul oscuro, para que sea diferente poquito. Al ver video, siempre usa corbata rojo, eso es. Y también corbata azul, otro video, para que sea notado. Más tarde amarillo y negro, blanco, no sé muy bien. Pero mire, ¿qué significa? Estoy poniendo corbata color azul. Ustedes que había cambiado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Ya había quitado. ¿Cómo quita? Por sí mismo. Pero la mayoría de gente, ¿cómo está pensando? Para cargar en el cuerpo de Jesucristo nuestro pecado, siempre piensa así. Sufriendo, uno, y meditando su pecado, comparando de la crucifixión de Jesucristo, sintiendo gran lástima, llorando, Señor, por favor, lleve mis pecados en su cruz. Por su oración quisiera enviar, como igual que email, ¡pum! Una vez, ¡pum! Para enviar email, ¿paga mucho dinero o no? Creo que no paga nada, ¿no? Solamente funciona Wi-Fi o Internet. Se usa enviar email. Por su oración, si simplemente, Señor, perdóname mi pecado, entonces creo que no va a enviar. Entonces, sufriendo, llorando, cantando, con la emoción, y decía que, Señor, perdóname mis pecados, llorando, lagrimando, ¡pum! Está enviado ya, de hoy. Así calcula. Esa es su manera, su pensamiento. No es así. Jesucristo no quitando por su oración, sino que, busquemos la palabra de Dios, como dice.
San Juan capítulo 1, el versículo 29, claramente está diciendo sobre la verdad. Como dice 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad que Juan el Bautista era mensaje de Dios, quien fue enviado por Dios, porque San Juan capítulo 1 está saliendo claramente, ¿no? Dios envió mensajero para que dará el testimonio de la luz verdadera, para que todo el mundo crean en Jesucristo a través de su testimonio. ¿Qué testimonio nos dio Juan el Bautista antes de morir? Él únicamente nos dio un testimonio. No había dado 100 o 50, porque si hubiera dado 50 testimonios, la gente no puede memorizar. Pero simplemente Él nos dio testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entre los teólogos está interpretando que Jesucristo llevó el pecado original de Adán. ¡Amén! Muchísima gente está confiando. No están negándose. Sí, la verdad que creen que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero se divide. Por ejemplo, ¿no? Al comprar un pescado, siempre yo tengo que pedir entero o cortado la cabeza o filete, sin piel o con piel. ¿Por qué estoy hablando de repente pescado? Mucha gente piensa: pastor, está hablando el evangelio, ¿por qué sale de repente pescado? Comprando pescado entero es diferente que pedazo, pan. O filete, pan. Filete, pan. Con piel, pan. Sin piel, diferente. Para freír, hacer caldo, totalmente diferente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Ya incluye el pecado pasado, presente, futuro, entero, ya quitó. Al siguiente día, Juan el Bautista, después de dar bautismo, al ver, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gritó. Entonces, hasta ahora, al escuchar esta palabra, ¿ustedes cómo interpretan? Amén, Jesucristo quita el pecado del mundo, pero yo tengo pecado. Siempre está ganando su pensamiento contra la palabra de Dios. El que gana por su pensamiento contra la palabra de Dios, eso es estilo de Satanás. Estilo de Satanás, como similar de diablo. Porque ¿quién puede ganar contra la verdad? Por su idea, por su pensamiento, por su teología. No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiera dicho así, ya tiene que creer que llevó todo completo. ¿Quién llevó el pecado del mundo? El Salvador. ¿Quién permitió? Dios. Por eso nosotros podemos encontrar esta palabra, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial, porque en el cielo hay el tabernáculo de reunión celestial. Él ingresó una sola vez para siempre. Siendo sumo sacerdote, no es necesario entrar una vez, 1000 veces, 10.000, 1.000.000 de veces. No, una sola vez.
El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entrando con su propia sangre, ¿qué hace? Rociando 7 veces sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto de Jehová. Según la palabra de Dios, dice que hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya repitan conmigo, eterna redención. ¿Quién hizo eterna redención? Jesucristo, siendo sumo sacerdote hasta hoy, está sentado en la diestra de Dios, porque ya no hay trabajo para Jesucristo, canceló. Ya salvó, ya limpió, ya pagó. Entonces, todo lo que quieren creer en Jesucristo, ¿cómo tiene que repetir? Gracias, Señor, por haber limpiado todos mis pecados una sola vez para siempre. Todos los creyentes en Jesucristo, ¿cómo tienen que repetir? Señor, gracias por haber justificado, santificado y perfeccionados. Pero en vez de decir esta palabra, ¿cómo aprendieron por la religión evangélica? ¿Cómo dice? Cada día tiene que llorar, cada día tiene que arrepentir, cada día tiene que esforzar cumplir el mandamiento, cada día tiene que sufrir. Vamos a orar, sufrir, vamos a llorar. Yo también durante 10 años estaba intentado, sufrido, orado, pero nunca podía sentir que yo era justo, santo, perfecto por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Creí en Jesucristo, pero no podía creer como lo que apareciendo el evangelio bíblico. Pero en el año 1990, el día 26 de mayo, Dios me hizo entender perfectamente. Me equivoqué. Durante 10 años me equivoqué. Yo pensaba que Jesucristo limpió el pecado original. No tengo el pecado original de Adán, pero yo tengo mi propio pecado. Por eso yo soy pecador. Yo tengo que orar, pedir perdón cada día. También tengo que cumplir mandamiento para ser salvo. Era equivocación. No era así. Sino que Jesucristo no llevó solamente el pecado original, sino también el pecado del mundo. Y también fue crucificado, derramando toda la sangre, entrando en el lugar santísimo, hizo la redención eterna. Por eso la Biblia no se enseña. No se enseña sobre la verdad, no se enseña el Evangelio. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Santificados, validez de tiempo, para siempre dice. Ya, depende de su fe. ¿Cree o no cree? Si alguno no quiere, vale, está bien, está listo para caminar hacia rumbo al infierno. Chao. Porque Jesucristo ya hizo santificación, justificación y perfección, pero si no acepta, solamente confía en su pensamiento, no hay otro lugar, solamente un lugar está esperando, el infierno. Busquemos Romanos capítulo 8. El versículo 1 así dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ya, repita conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creo que la mayoría de los creyentes se memoriza esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Señor, perdóname mis pecados, yo soy pecador. Que contra su palabra. Es contradicción. Dice que no hay
condenación, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya, ¿en dónde llega condenación? En la época de Noé. Después de entrar en el arca de Gofer. ¿Dónde hay condenación? ¿Adentro o afuera de Gofer? O adentro del altar arca, perdón. ¿Dónde existe la condenación? ¿Dentro del arca de Noé o fuera del arca de Noé? Fuera. Dentro del arca de Gofer de Noé no hay condenación. Ni una gota puede filtrar para matar a la gente. ¿Dónde están ustedes? ¿En Cristo Jesús? ¿Por la fe? ¿O fuera de Jesucristo? Siendo condenado, siendo pecador, todavía no había renacido, todavía no había sido justo, santificado. Tiene que investigar su fe. El día de hoy. Así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Escuchando la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna, es la bendición del Señor para nuestra alma y nuestro espíritu. Creo que el Señor ya hizo perfección. Jesucristo nos salvó una sola vez para siempre. Pero lastimosamente, todavía mucha gente está siendo condenado. También dicen que es pecador. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos la verdad. Para que mucha gente pueda ser salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.